Buenas noches. Hoy nos encontramos con una persona que invitamos para hacer unas preguntas de acuerdo a María Mazzucato y al libro El valor de las cosas. Entonces, esta persona se va a presentar. Gracias, Jason. Mi nombre es Sergio Cortés, economista y con posgrados en Gobierno, Política Pública y Control Fiscal. Vale, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que queremos hacer el día de hoy es que si ha escuchado el nombre de María Mazzucato. Sí, claro, por supuesto. Sé que es una economista italoamericana que ha sido referenciada en nuestro país porque sus ideas han sido tomadas por el presidente actual de la República en materia de redistribución de ingresos. Sé que en este momento es asesora y consultora de grandes líderes mundiales y, pues, según dicen, puede ser una de las opcionadas en los próximos años a ganar el Premio Nobel de Economía. Sí, exactamente. No sé si también fue noticia tendencia mundial acá en el país, por decirlo también, que María Mazzucato se reunió con el presidente de Colombia, pues actualmente Gustavo Petro, y Mariana Mazzucato, pues de acuerdo a nuestra economía, también proponía que nosotros no debemos distribuir la riqueza, sino que deberíamos preocuparnos más por, por producir más. Entonces, respecto a esto, pues obviamente al tener más producción vamos a tener mayor empleo, y pues obviamente si exportamos bienes o servicios, pues también vamos a tener más ingresos a la nación. Respecto a esto que decía Mariana Mazzucato, ¿usted cómo lo ve en el panorama de nuestro país? Totalmente de acuerdo. Uno de los postulados de ella tiene que ver con los temas de inversión. Nuestro país, por ejemplo, si uno lo compara con un país como, por ejemplo, Corea del Sur, poco hace o poco invierte en temas de investigación y desarrollo. Eso ha hecho que se genere una gran brecha de desigualdad, tanto interna como en nuestro país con otros países desarrollados. Entonces, efectivamente, el tema es de redistribución de los recursos, pero orientados a actividades que, como usted bien lo indica, generen empleo a partir de una mayor producción. Pero ojo con eso, no es la producción como la que tenemos hoy en Colombia, que se basa en el sector terciario, sino una producción que genere valor agregado como la que se puede dar en los sectores primario y secundario en cualquier tipo de economía. Sí, pues respecto a eso también lo que decía ella, que pues obviamente tenemos que producir, pero pues obviamente tenemos que innovar, o sea, traer nuevas tecnologías al país para que nuestras producciones sean un poco más eficaces y sean un poquito más competitivas a nivel mundial, como le estaba diciendo, como para exportar. Respecto a esto, también tenía otra pregunta respecto a que, pues obviamente Mariana Mazzucato es mujer, respecto, ¿qué opina a esto que sea una de las mujeres más influyentes económicamente en el mundo? El papel de la mujer en la economía. No, yo no le veo la trascendencia al género, porque ella no es la primera mujer con una alta relevancia en los temas económicos. Por ejemplo, Esther Duflo, que es una francesa, que ya ganó el Premio Nobel de Economía, o Eleanor Ostrom, que también lo ganó por sus aportes, en el caso de la primera, los temas de la pobreza, pues han sido personas relevantes. Entonces, como también lo son los hombres. Entonces, simplemente lo que ha hecho Mariana Mazzucato, un personaje actual, son unos postulados bastante interesantes que para oídos de algunos pueden sonar como una izquierda moderada que plantea una redistribución que afecta duramente el capitalismo. Y eso mismo lo que también postuló recientemente otro francés, en el que también replanteaba el papel del capital en las economías. Entonces, hoy en día, criticar el capital es un tema bastante interesante y eso es lo que está haciendo Mariana con sus planteamientos. Bueno, respecto a las noticias que hemos escuchado, que Mariana Mazzucato, pues obviamente pues Petro quiere como tenerla como asesora económica, digamos, en el país. ¿Qué noticias relevantes has escuchado acerca de esto? La verdad, poco. Sé que ella estuvo en Colombia, se encontró con el señor presidente en un recorrido donde previamente también había estado en otros países, si no estoy mal, de Latinoamérica y de Norteamérica. Pues ella es una académica que obviamente fue creadora de un instituto en la universidad donde ella trabaja y pues obviamente eso hace que constantemente esté viajando y trabajando para apoyar a los gobernantes, en este caso, en la implementación de nuevas políticas. Entonces, pues yo creo que más que asesora es como una especie de consultora internacional que también le da una fuerza al presidente en cuanto a que los postulados que le está planteando no salen de la nada, sino que están respaldados en ideas de académicos de reconocimiento, en este caso de Europa. Vale, Mariana Mazzucato tiene tres libros muy influyentes, no sé si ha escuchado, mencionado o leído alguno de estos. No, la verdad no, solamente he leído artículos donde ella expresa sus opiniones, pero sus libros no los he leído. Bueno, digamos que en este momento, pues digamos, bueno, yo sí he hecho lectura de dos capítulos del libro que ya publicó en el 2008 que se llama El valor de las cosas. Ujú. He leído sobre, digamos, la infravaloración del sector público y otro capítulo que leí fue las finanzas han nacido un coloso. Bueno, respecto a esto yo tengo como una breve idea de estos dos capítulos, entonces quería como tener una noción respecto a esto para que lo vayamos construyendo entre los dos. Bueno, digamos que la infravaloración del sector público, pues como siempre lo hemos percibido, pues dicen que digamos que el sector público es menos productivo que el sector privado. No sé, de pronto en la experiencia que ha tenido usted como trabajando, no sé, en el sector público, ¿qué opinión tiene acerca de esto? Pues a ver, el sector público es un sector de servicios, no es un sector que se pueda comparar con el sector privado de generación de riqueza, porque la contribución que hace el sector público es la de generar bienestar. De pronto por eso no se entienda como un sector productivo. El sector público está orientado es precisamente, dependiendo del enfoque, el nivel de intervencionismo del gobierno, a generar bienestar en la sociedad, a garantizar condiciones socioeconómicas básicas para que el sector privado pueda desempeñarse. Los gobiernos deben dedicarse a la justicia, a la defensa, a la garantía de los servicios básicos. Y eso es muy distinto a lo que hace un sector privado. El sector privado lo que busca es obtener una ganancia independientemente de la actividad que ejerzan. Por eso en lo personal, y disculpe el apunte personal que voy a hacer, pues gusto de trabajar en el sector público porque uno sabe que las decisiones que uno toma afectan a muchas personas de manera positiva, bueno, o negativa cuando se hacen mal. Cosa distinta al sector privado, donde simplemente hay un objetivo y es el lucro o una ganancia independientemente del impacto que eso genere. Bueno, entonces, con ellos podríamos decir que el gobierno no genera valor, sino simplemente facilita la creación y pues permite la distribución del valor mediante los impuestos. Y Sí, sí, qué pena, siga.
Y pues yo tenía otra pregunta. ¿Usted cómo cree que el gobierno interviene entre los fallos de mercado? Ah, no, pues el gobierno está para eso. El gobierno debe corregir los fallos de mercado. Es decir, precisamente esa es la razón de ser de las superintendencias, de las comisiones reguladoras, donde si dejáramos al libre mercado, donde existen fallas de información, de libre movilidad, pues obviamente eso generaría que existieran, por ejemplo, monopolios o controles de poder de mercado muy fuertes. Entonces, el gobierno lo que hace es regular para garantizar que eso no se dé y que una posición dominante de un sector afecte a otros. De manera que, sin lugar a dudas, esa es función del gobierno en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo, perdón. Bueno, entre comillas podríamos decir que el gobierno debe, bueno, el gobierno debe crear condiciones dignas para que las empresas puedan generar algún valor. Exacto, exacto. Ok. Bueno, como le estaba diciendo, digamos que entonces no podríamos decir que el sector público genera ingresos, porque ya mencionamos cuál es la función del sector público, pero entonces sí podríamos decir que el sector público es menos productivo que el sector privado. Pues obviamente como que este mito ha existido muchos años atrás que dicen que el sector público pues realmente no ejerce bien su labor tanto como el privado, porque el privado pues como por decirlo así sí tiene un fin que es generar riquezas como tanto para los empresarios, socios, accionistas. En cambio el sector público como lo hemos mencionado anteriormente pues solamente busca como un bien común en la comunidad y pues digamos que este no tiene tanta relevancia como en el sector privado. O sea, ¿a qué se debe que el sector público sea menos productivo? A ver, lo que pasa es que hay que saber diferenciar. Usted utilizó una expresión muy importante que es el valor anteriormente. Cuando uno habla de valor, pues tiene que medirlo en términos privados o públicos. El valor privado, digamos, de una empresa está dado por las ganancias, por el valor de sus activos, del patrimonio, de pronto de los ingresos que está generando. Pero el valor público es muy distinto, porque es que el valor público no se mide, inclusive ni siquiera en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Las políticas públicas que implementa un gobierno buscan solucionar los problemas sociales. Y esas muchas veces el problema es que no se hacen de la mejor manera. Al no hacerlo de la mejor manera, o utilizando las estrategias o los enfoques pertinentes, no dan resultados y por eso es que se menciona que el sector público de pronto no genera un valor. Entonces le voy a dar un caso muy concreto. Suponga usted en una ciudad de escasos recursos donde ocurre un terremoto y se derrumban las casas. Entonces un gobierno, en su afán de poder reconstruir la ciudad, empieza a construir las casas y las regala a las personas sin evaluar previamente las condiciones en las que ellos se encontraban. El problema no era la construcción de las casas, el problema es la generación de ingresos. Entonces eso ocurrió en Colombia, eso ocurrió en la zona cafetera. El gobierno reconstruyó las casas, puso a la gente a vivir en las casas, pero con el tiempo las personas tuvieron que vender, alquilar sus casas porque no tenían verdaderas fuentes de ingreso, no tenían educación, no tenían acceso a oportunidades laborales. Eso es una falla de política pública, de enfoque. Entonces, no podemos medir en este caso el resultado por las casas construidas, sino que con el tiempo se mide por la desafortunada situación de falta de generación de ingresos de esa población. Entonces, ahí es donde de pronto entra el conflicto de que los gobiernos no son buenos, no contribuyen a generar valor, es porque sus resultados se evidencian. ¿Cómo se evidencian? Altísimo nivel de desempleo, altísimo nivel de desigualdad, altísima percepción de corrupción. Entonces, ¿uno cómo puede pretender que un gobierno genere valor si esos son los resultados de su gestión, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo? Ok, vale, muchas gracias. Bueno, otra duda que tengo yo es, ¿hacer de la deuda pública se puede reducir mediante el gasto público, por decirlo así? Y otra alternativa podría ser la deuda del gobierno mientras, mediante el superávit. ¿Cómo la deuda pública es reducida mediante estas dos opciones, que sería la de, como ya le hemos mencionado, el gasto público? Iniciemos con esto. La deuda pública, Jason, es el resultado de un déficit fiscal, es decir, de cuando el gobierno gasta más de lo que recibe, en ese momento entra como en un saldo en rojo. Entonces, la única forma en el corto plazo de solventar y tratar de cumplir con los gastos que tiene es endeudándose, que es el camino más fácil. El camino más complejo es lo que está haciendo en este momento el gobierno y otros gobiernos, que es promover una reforma tributaria para fomentar la generación de ingresos. Entonces, como ese camino es más largo, como lo hemos visto, donde toca presentar un proyecto, donde entra a debate del Congreso, pues los gobiernos lo que hacen es aumentar la deuda, la cual pues obviamente hoy en día es muy representativa. Entonces, ¿cómo se puede bajar la deuda? Pues la deuda se baja de dos formas. Una es generando un superávit, es decir, que el gobierno genere más ingresos que gastos, pero eso ha sido complejísimo para nuestro país y para muchos países que cada vez tienen más demandas sociales y gasto y no se evidencia un mayor nivel de ingreso. Y la segunda es tratando de refinanciar o generar unos mecanismos que permitan exoneración de pago de la deuda, que fue lo que el presidente en su discurso ante las Naciones Unidas manifestó. Él llegó y le dijo al mundo, apóyenos a nosotros, los países hoy en día en vías de desarrollo, que damos el pulmón al mundo y permítanos compensar lo que tenemos que pagarles a ustedes en deuda para invertirlo en el Amazonas o invertirlo en proyectos verdes. Ese es un planteamiento muy interesante, porque eso es como, no sé, hablemoslo de una manera muy folclórica, como si una persona que no tiene cómo poderle pagar a otro, le dice, yo le pago con trabajo, o yo le pago ayudándole a usted para que usted viva mejor. Y eso es lo que el presidente planteó, invertir en temas ambientales, invertir en el Amazonas, que sería algo fundamental. Son planteamientos bastante interesantes que pues por eso han hecho del presidente hoy en día una figura mundial, porque no cualquiera se atreve a decirle al mundo, oiga, yo no quiero seguir pagando financieramente, sino que quiero contribuirle de otra manera. Entonces, ese es como el camino para poder lograr pagar la deuda. Y también hay que recordarse, Jason, que hace algunos años, años 80, la deuda también en lo que fue los países latinoamericanos incrementó considerablemente y se generó una crisis de la deuda. Una crisis de la deuda de un país es como cuando una persona no puede pagarle ya al banco porque no tiene con qué. Entonces, eso genera una situación compleja que es como le pasa a un colombiano que cuando deja de pagar la deuda o los compromisos que tiene, pues empiezan a puntearlo, a rankearlo, perdón, muy mal. Lo mismo pasó con esos países en alguna época. Colombia, gracias a Dios, nunca ha tenido una crisis de la deuda, sino que ha sido siempre comprometido, responsable con sus pagos. Pero el planteamiento mundial que ha hecho el presidente es bastante interesante. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta, digamos que el gobierno, bueno, sí, el gobierno, el pensamiento económico, digamos,
el gobierno busca como reivindicar la primicia productiva del sector privado. ¿Para qué? Pues para el funcionamiento ordenado de la sociedad y para la creación del valor. Digamos que dos grandes pensadores como es Keynes y el gobierno anticíclico, que digamos que lo que hizo fue deshizo la idea de que la oferta crea su propia demanda, que esto lo llamó él como el principio de la demanda efectiva. Pues lo que yo quiero decir es como, ¿cómo cree usted que se ha comportado en la historia el gobierno económicamente? El planteamiento de Keynes podemos sintetizarlo de una manera muy sencilla. Es la existencia de los gobiernos está precisamente para apoyar las economías en momentos de crisis. Los ciclos económicos, que son algo natural, evidencian que las economías en algún momento están muy bien, momento en que se debería ahorrar, invertir, y hay momentos en que entramos en recesión o de crecimiento, que es el momento en que el gobierno debería aprovechar ese ahorro para poder invertir. Ese es el planteamiento de Keynes. Entonces, el planteamiento de Keynes era que, por ejemplo, si en ese momento había personas desempleadas y nosotros no sabíamos qué ponerlas a hacer, entonces el planteamiento es, usted abre un hueco y usted tápelo, pero démosles ingresos para que con esos ingresos se active todo el ciclo económico. Entonces ya con ingresos se pueden comprar bienes, ya con bienes las empresas pueden contratar personal, ya con ese personal entonces generan unos ingresos que hacen que las mismas empresas puedan producir bienes y eso es, digamos, lo que planteaba en su momento Keynes. Entonces, precisamente ese es el trabajo que deben tener los gobiernos en los momentos complejos. Pero cuando los gobiernos no tienen con qué apoyar y lo que hacen es endeudar, pues lo que hacen es generar una situación más calamitosa, que fue lo que ocurrió ahorita con la pandemia. Entonces no tenían ingresos, se endeudaron mucho más y lo que hacen es de una u otra manera afectar eh, las finanzas públicas tratando de solventar una situación socioeconómica compleja como lo fue esa pandemia que ya vivimos. Bueno, digamos que en la teoría de la elección pública, ¿qué argumentos se pueden utilizar para privatizar la externalización? Se acabó la grabación, ¿Se dejó de grabar, cierto? pero dice que ahí está otra vez grabando. ¿Respondo? Eh, pero sí se está grabando. Sí, ahí está grabando. ¿Cuánto Que dice tiempo que sigue grabando? la grabación se apagó y luego otra vez volvió. ¿Y dónde quedó lo que habíamos grabado? Ah, yo no sé, papito, sé que está grabando. Sí, sí. Listo, entonces retomando, estábamos hablando de los argumentos para la privatización y la externalización. La privatización, le comentaba, es en función de un modelo de gobierno y de un modelo económico. Cuando hablo de modelo de gobierno, estoy hablando de gobiernos que son muy intervencionistas. Bueno, el argumento de las dos podríamos ¿Qué resumirlo en un argumentos tema. tiene para la privatización y la externalización de la economía? Los argumentos para ambos temas podríamos resumirlos en un tema de productividad y de eficiencia. Em, Se privatiza cuando las entidades o empresas adscritas al sector público no son eficientes y generan desgastes en la administración pública. Entonces es preferible que lo hagan los privados en un escenario de libre competencia, lo que favorece a los ciudadanos con menores tarifas o precios. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, los gobiernos han vendido los bancos, permitiendo que el sector privado compita entre ellos y se generen una competencia, obviamente, por menores tarifas, tasas para acceder a los servicios financieros. Lo que tiene que ver con la externalización también es de eficiencia. Cuando hablamos de externalización estamos hablando es de contratar servicios de manera que no lo haga todo el gobierno, sino que lo haga con la ayuda del sector privado. El gobierno no está en la capacidad de brindar todos los servicios y producir todos los bienes que requiere en orden a garantizar bienestar a sus habitantes. Y tiene que hacerlo a partir de la contratación con privados, quienes obviamente eh, son expertos en diferentes actividades. Entonces, y también por eficiencia y menores costos. Es como lo que ha ocurrido pues con muchas empresas que debes de tener un personal que les es más costoso mantenerlo para ciertas actividades, prefiere contratar a una empresa que es experta en el tema, le sale más económico y le va a dar un mejor resultado. Entonces yo concluyo que esos dos temas hacen referencia a tratar de hacer los gobiernos mucho más eficientes y economizar recurso público para que no se conviertan los gobiernos en unas máquinas burocráticas totalmente ineficientes.
Bueno, digamos que para privatizar y estandarizar la sanidad, digamos, hacen con la educación, la sanidad, el transporte, sin retomar eficientemente este. Y pues para que se cumplan estos, tiene que satisfacer las necesidades, pues de base en la necesidad clínica y no en la capacidad de pago de las personas. Pues como lo estábamos diciendo, pues en, en el capítulo, Mariana recarga que pues es un mito o prácticamente lo privado es bueno y lo público es malo. Digamos que para recuperar la confianza y establecer estas misiones, pues recalcar las justas recompensas públicas y privadas. Digamos que como estábamos diciendo, el Estado no solo gasta, sino que también tiene que invertir en educación, tecnología, en los ciudadanos, obviamente que pues, digamos, en la educación, pues las personas que estudian su pregrado, posgrado, doctorado, pues también deben de contribuir a la sociedad, que esto también lo que hace es, pues que esto se vea retribuido también los impuestos de estas personas. Eh, yo también quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted cómo cree que de los bienes públicos se llega al valor público? Bueno, pues, pues con respecto a lo que usted estaba manifestando en materia de educación y de salud, pues tenemos ejemplos evidentes en Colombia. En materia de salud, nótese que tenemos empresas del Estado, sociales del Estado, que brindan la salud y también tenemos privadas como las EPS, que obviamente también lo brindan. Entonces, al final, la evaluación es cuál de los dos brinda un mejor servicio. Y lo propio ocurre con la educación, tanto en nivel básica, media y universitaria. Fíjese que hay universidades públicas muy buenas en comparación con las privadas, como también ocurre con el nivel de los colegios, educación media y básica, donde muchas veces el colegio privado es mucho mejor que el colegio público cuando se mira en términos de resultados. Entonces, yo creo que todo esto es un tema de diseño, de planeación, de buena inversión. Por ejemplo, hablemos de la universidad pública. La universidad pública, invirtiendo en instalaciones, en docentes, en investigación, en extensión, pues tiene unos estándares de calidad muy altos que pone a la privada en una competencia muy interesante, cosa que no se ve en la educación media. En la educación media uno no ve esas infraestructuras o esas inversiones tales como lo hace en un colegio privado, donde pues obviamente los chicos tienen de pronto profesores mucho más capacitados. Entonces, la generación de valor del nivel de inversión y la calidad con la que ésta se haga. Vale. Bueno, para recalcar, Adriana Mazzucato pues nació el 16 de junio de 1968. Actualmente pues tendría 54 años. Ella nació en Roma, Italia, y pues digamos que toda su educación fue en Estados Unidos. Y bueno, quería, digamos acá, el problema de la banca. Quería preguntarle a usted, Sergio, eh, ¿usted cuál cree que fue la finalidad con la cual nació el banco El banco en la nace, historia? Sí. sí, el banco, la banca nace como un instrumento que facilita el flujo de recursos en una economía. Entonces, hay personas que requieren de recursos, otras personas que ahorran, y los bancos son esos intermediadores que contribuyen a que haya ese flujo de recursos. ¿Cuál es el problema? Que en Colombia se convirtió la banca en un negocio, precisamente, en un negocio muy lucrativo. Entonces, sí, ellos cumplen su función de intermediación, de recursos, pero con unas ganancias bastante significativas. Cosa que eso, por ejemplo, no ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos hay ganancias,
pero fíjese que las tasas de interés que cobran los bancos son muy bajitas, porque detrás del banco lo más importante es la producción de la economía. Allá es preferible producir y vender, y por eso el consumismo es tan alto en este país, donde la gente está comprando todos los años nevera, lavadoras, televisores, ropa, está en función de la moda, y los bancos lo que hacen es dar las condiciones a los ciudadanos para que puedan acceder a esos bienes, garantizando los créditos y obviamente potencializando el ahorro de las empresas. El trasfondo es producir, es generar valor agregado y no una ganancia de los bancos. Entonces, esa es la función de la banca. Por eso es un tema bastante criticado, porque la pregunta es si su función es de intermediación, porque hoy las economías no prosperan de la mejor manera. ¿Hasta qué punto ese intervencionismo, ese poder de la banca es tan fuerte? Hay razones que dicen que, por ejemplo, en el caso de Colombia, es porque no hay una alta diversificación de la banca. Es decir, se maneja a modo, entre comillas, de un oligopolio. Unos pocos son los banqueros en el país, cosa que no ocurre en otras economías donde existe una gran variedad de entidades financieras que en su competencia contribuyen a que los recursos fluyan de una mejor manera. Sí, lo que también tengo entendido es que, digamos que los bancos lo que hacen es jugar con el dinero de otras personas, porque obviamente ellos reciben el ahorro, digamos, de algunas empresas o ciudadanos, personas que ahorran el dinero y obviamente ellos lo que hacen es con estos dineros se los prestan a otras personas porque generan más valor en el dinero, por decirlo así, y lo que hacen es obviamente, digamos que las personas que perciben este ahorro, pues digamos, los intereses o los retornos que ellos tienen son absolutamente mínimos respecto a los intereses que le cobran a las personas que les prestan el dinero. Digamos que ese es el trabajo de la banca, por decirlo así. En un caso dado, digamos que todas las personas quisieran retirar sus ahorros, pues digamos que el banco quedaría en bancarrota, por decirlo así, porque ese es el juego del banco, ¿no? Pues percibir los ahorros de las personas, empresas y pues prestarlos con intereses más altos pues para generar ingresos y pues así sustentarse. Y otra cosa que me parece algo loco de los bancos es, no, se me fue, allá. Digamos, perdón, digamos que el banco también como que digamos, pues obviamente también tiene que tener unas condiciones para saber a quién le presta y a quién no le puede prestar. Digamos que en un momento nació como la idea que los bancos le prestaban dinero a las personas, pues obviamente respaldado de algunos títulos. Respecto a esto, ¿qué podríamos decir? ¿Qué estudios se deberían tener para que, digamos, a una persona se le pudiese prestar dinero? A ver, es que hay una cosa, usted en su argumentación tocó varios temas que hay que ponerle más rigurosidad técnica. Una, eh, lo que se denomina el multiplicador del dinero. Eso es lo que usted menciona cuando dice que los bancos reciben plata y que la prestan y que eso genera unas mayores ganancias. Eso es, digamos, parte del mercado financiero. Segundo, que los bancos tienen un nivel de ganancias. Claro, deben tenerlo, todos deben tenerlo, porque los bancos son una actividad de servicios que deben tener pues un margen de ganancias. Se llama el margen de intermediación, que es entre la tasa que ellos captan y la tasa en la que ellos cobran cuando le prestan a otras personas. Y lo otro, que usted habla de que si todo el mundo fuera a sacar el dinero, no estaría. Pues eso no es del todo cierto. Eso es donde está otro término técnico que es el encaje bancario. El encaje bancario es el porcentaje de dinero que deben mantener los bancos guardado
y que no pueden prestarle a toda la ciudadanía. Entonces, todo eso está regulado, para eso hay una superintendencia bancaria, para eso también hay una autoridad monetaria que es el Banco de la República, que todo el tiempo está vigilando ese comportamiento en Colombia. Y precisamente por eso es que se habla de la necesidad de que haya una alta competencia, porque si hay una mayor competencia, pues eso permite que las tasas de interés puedan llegar a bajar, no obstante la situación económica del país. Con respecto a su pregunta para el tema del crédito, pues sí, la filosofía en Colombia funciona es que se le presta al que tiene y no al que necesita. Entonces, por esa razón, cuando usted va a pedir un crédito, revisan que usted tenga capacidad para respaldar el pago. Pero muchas veces, y por eso existen eh, eh, entidades interesantes como en la India y en otros países que se llama el Banco de los Pobres, que son entidades a los bancos. Entonces, pues acá en Colombia, usted tiene que demostrar una capacidad y si no, pues no la tiene. Y permítame al respecto decirle algo, ahí donde, por ejemplo, falla la política de vivienda en Colombia, porque muchas veces hay facilidades de vivienda para la compra, hay una buena oferta, pero el problema es cuando la persona, al no tener ingresos, no puede acceder a la vivienda porque el banco no le va a prestar. Entonces, hasta ahí llegó su posibilidad de tener vivienda propia. Y la otra, que es totalmente lo contrario, que es cuando el gobierno le regala a usted la vivienda, pues tampoco es del todo buena porque usted la puede tener, pero no tiene con qué mantenerla, no tiene generación de ingresos. Entonces, todos esos temas hacen referencia al buen manejo del sector financiero en una economía. Bueno, realmente como que también, como decían en el libro o en el capítulo, decían que obviamente los bancos habían nacido con una finalidad que era pues obviamente custodiar los dineros, o sea, como que asegurar que el dinero estuviera en un lugar seguro y aparte de esto pues obviamente que existieron estas entidades fue para generar recursos, o sea, para producir más, para invertir en producción y pues ayudar a que prosperara, digamos, por decirlo así, el territorio. Yo siento que esto se ha desviado, digamos, en la actualidad, como lo estamos diciendo, porque obviamente ahora literalmente, y pues digamos que obviamente que el sector financiero, pues obviamente que lo que le interesa a él es generar, digamos, ingresos, pero pues para él y no como para que, decirlo así, no sé, como que la población como que prospere, el territorio, el país, pues entre más produzca, como lo habíamos decidido, como lo habíamos mencionado antes, pues va a generar más trabajo, más dinero circulando. Respecto a esto, yo siento que la finalidad del banco se ha distorsionado un poco en la actualidad. Respecto a esto, ¿usted qué cree? A ver, eh, hay que remontarnos a la historia. En un principio, hace muchos años, cuando no existían los bancos, existía el trueque. Entonces, usted producía papas, el otro producía limones y ahí hay una dificultad enorme. Si yo, la única forma de que pudiéramos los dos comercializar era que yo requiriera limones y el otro requiriera papas. Entonces, cuando eso no se dificulta, es cuando aparece la moneda, la cual tenía un respaldo, en este caso de muchas formas, metales preciosos como el oro, como la plata, fueron mecanismos para facilitar las transacciones. Entonces, ese es un punto, digamos, que retomo porque ahí es donde usted hablaba del valor y de la conservación del valor de la moneda. Luego, lo que es la banca, pues ya aparece es como un mecanismo, unas entidades que, insisto, contribuyen a que los recursos fluyan en la economía. De esta manera es
como unas personas generan valor, ingresos, se lo entregan a los bancos y otras lo requieren y entonces ellas se lo prestan. Entonces, eso también facilita con un respaldo que lo da en este caso la autoridad monetaria de un país. Y eso ya tiene otro desarrollo, ya ahí son mucho más profundo, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Europa, cuando antes habían muchos bancos centrales, muchas monedas, y como son países, entre comillas, pequeños en cuanto a su extensión, entonces decidieron asociarse y sacar una sola moneda para facilitar las transacciones. Y eso es lo que, lo que conocemos hoy como el euro. Entonces, lo que quiero con todo esto especificar es que no hay que ver con un ojo dilapidador a los bancos. Los bancos cumplen una función muy importante, pero, insisto, el problema y el sesgo que tenemos en Colombia es por las altas ganancias que genera su actividad. Y además por otra razón, muy sencilla. Si una economía no tiene bancos sólidos, la economía va a entrar en una crisis porque no hay forma de que existan los agentes que permitan hacer el flujo de los recursos. Por eso siempre se busca que la banca esté bien respaldada. Entonces, en algún momento en Colombia, cuando la banca estaba en una crisis, fue que se inventó el famoso impuesto del 2 por mil, que luego se convirtió en el 3 por mil, luego en el 4 por mil, que buscó crear un impuesto a que creó un impuesto a las transacciones financieras y recurso que iba a apoyar la banca que en ese momento estaba en una situación complicada. La banca se recupera, hoy tiene altísimas ganancias y no paga muchos impuestos en comparación con otros sectores. Entonces, eso es lo que molesta, porque en su momento se socializaban las pérdidas, pero hoy se privatizan las ganancias. Entonces, el tema es un tema de manejo, pero los bancos son fundamentales y su contribución a la economía, pues totalmente claves. Vale, para último quisiera que nos mencionara cómo diferenciar un banco comercial y un banco financiero. ¿Un banco comercial de un banco financiero? Sí, o sea, la banca financiera y la banca comercial. Bueno, pues uno entiende el banco comercial como un banco que precisamente vive de hacer una serie de transacciones para obtener de pronto una renta, que son los bancos típicos que conocemos que son masivos en el caso de, bueno, no quiero citar nombres, pero bancos que usted consigue en cada esquina, un cajero que prestan fácilmente a los ciudadanos. Eso puede ser, digamos, una banca, digamos, comercial, dedicada a contribuir a generar unas ganancias. Ya la banca financiera, como usted lo está estableciendo, pues eso ya tiene que ver con el propio manejo de las finanzas, de los recursos. Por ejemplo, hay O bancos mejor, perdón, de pronto en vez de banca financiera sería una banca de inversión. eso es muy Sería- distinto. Sí, sí, Esa perdón. banca es una banca, esa es una banca muy especializada que se dedica es a aportar y apoyar a las grandes, a las empresas, no grandes, sino las empresas, para que puedan hacer un mejor trabajo. En Colombia existen bancos, obviamente, de inversión, no son masivos. Uno no ve que tengan, como le decía, con el caso primero de la banca comercial, cajeros en todo lado, sino que están especializada en las empresas. De hecho, una vez a título personal yo quise abrir una cuenta en un banco de esos y pues es totalmente irrelevante para un ciudadano con unos costos muy altos, porque ellos lo que ofrecen es un servicio mucho más estratégico para que las entidades, ya sea públicas o privadas, con los recursos eh, y con los servicios que tiene, puedan hacer una mejor labor. Voy a darle un ejemplo muy concreto. Hay entidades públicas que tienen la captación de recursos por disposiciones legales, es decir, por ejemplo, impuestos de parafiscalidad. Entonces, para poder hacer ese recaudo, requieren software especializados
que muchas veces es uno de los goodwill o uno de los valores agregados que da la banca de inversión. Ellos les dan esos software y en contraprestación ellos tienen una retribución que es poder manejar los grandes flujos de recursos, o sea, manejar unas tesorerías enormes cuyas inversiones le generan unas rentabilidades. Así funciona. Entonces, eso se da, por ejemplo, para los impuestos, se da para las transacciones en entidades privadas y es muy distinto a la masificación del crédito que se da con un establecimiento comercial. Vale. Pues como por recalcar así rápidamente, pues podríamos decir que las bancas de inversión es un aliado de la bolsa. Y bueno, después de, digamos, de esta conversación o esta explicación, me gustaría preguntarle que si le interesa leer el libro de Mariana Mazzucato, El valor de las cosas, de pronto si le genera algún poco de intriga leer acerca de esta gran economista. Sí, claro, por supuesto, obviamente. Lo que pasa es que, digamos, he enfocado mi interés en otros temas como la pobreza y el desarrollo, pero pues dada la boga que tiene en este momento este economista, sin lugar a dudas me parece muy interesante poder leerla. Y más el libro que usted me ha recomendado. Vale, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y por aclararnos algunas inquietudes y dudas. Con todo gusto. Muchas gracias.